Gracias por la presentación. Ahí está. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Me encanta volver a estar. Siempre me gustan estas invitaciones, siempre lo digo y lo agradezco porque realmente me encanta, disfruto mucho. Y invitación de siempre, ya las que ya me conocen, ya saben, les voy a pedir prendan la cámara, aunque estén desayunando, aunque estén en pijama, aunque estén estudiando en la facultad, en el gimnasio, no sé, manejando. Me gusta mucho ver las caras y si no, bueno, ver el anado ahí. Bueno, pero también si alguien se anima, quiero permitirme unos segundos para ver si alguno de ustedes se anima a contarme qué les llamó la atención del título, si vieron el título, si entran por el título, si entran a todas las clases, la que se anime, si se animan a compartirme y si no, arrancamos. Bueno, arrancamos. Están durmiendo hasta ahora, están cansados. Bueno, vamos a empezar. La idea de esta clase, herencia o elección, es poder revisar algunas cuestiones. Hola, Mijal. Poder revisar algunas cuestiones de cómo encaramos nuestra vida, cómo encaramos nuestro judaísmo, cómo encaramos las decisiones que tenemos que tomar, porque creo que hay una clave muy importante en poder diferenciar esto que recibimos de aquello que queremos realmente tomar y elegir para nuestra vida. Y para eso, Besat Hashem, nos vamos a basar en la historia de Purim, en la historia de Esther, que seguramente ya será conocida por todas, pero las invito de todas maneras siempre a repasar, a leer la Megilá. Es una historia apasionante, interesante, que cuando uno la lee, uno va mirando y esto que pasó, y no vio, y sí, y tiene realmente todos los condimentos para hacer una historia o algo donde podamos entrar y realmente dejarnos llevar y aprender del relato y de la historia. Hoy vamos a detenernos en algunos puntos, no vamos a contar toda la historia, pero sí en algunas cosas que me resonaron en relación a esta temática de herencia o elección. Desde ya, siempre les digo, y me encanta, cuando hay intervención del otro lado, así que si hay preguntas, dudas, comentarios, bienvenidas, desmutean y preguntan, y si no, después, si queda algo dando vuelta, siempre será. Algunos puntos, vamos a hacer un punteo muy breve y muy por encima de cosas que necesitamos tener en cuenta para poder entender cuando hable de Esther, cuando hable de Mordejai, cosas que necesitamos entender de la historia de Purim, puntuales y cortitas. Primero había una reina en el palacio, estaban todos ahí, de repente pasan cosas, el rey decide echar a la reina, la manda a matar, la historia que nos contaban cuando eran chiquitos es que la destierra, pero no, pues no, la manda a matar. Bueno, en fin, y él se queda sin reina. Y como dicen, esto no es bueno que el hombre esté solo, el rey se da cuenta que de repente no tiene pareja y empieza a hacer un casting y empieza a buscar entre todas las vírgenes del lugar para elegir a su reina. Todas deben presentarse, ¿no? Entonces, entre todas las que deben presentarse a este casting, llega una mujer que se llama Adasa, nos cuenta la Agadá, la Megilá, que es la sobrina de Mordejai. Mordejai era el líder del pueblo judío de la ciudad, del país, del lugar. Y Esther es elegida como la reina. Esther, una mujer judía que vivía ahí, dije Adasa y no es no me confundí. El nombre con el que ella nace es Adasa, pero el nombre con el que conocemos en la Megilá es Esther y tiene que ver justamente con la característica que vamos a empezar la primera característica que vamos a ver de Esther, que es que cuando ella llega al palacio, ella es elegida como reina, y cuando ella llega al palacio, Mordejai, su tío, quien la cría y quien la cuida, le dice: no digas tu origen. Vos quédate piola, anda tranquila, no digas demasiado, no cuentes que sos judía, anda ahí, oculta, ¿no? De alguna manera, no cuentes quién sos, no reveles tu verdad, no reveles el pueblo del que provenís. Y entonces Esther entra así, de alguna manera llevada, ¿no? Ella tenía que cumplir este mandato del rey de presentarse ante la elección, es elegida, es llevada al palacio, nos cuenta la Megilá que la producen y la arreglan y la hacen y la ponen y vemos todo como un sistema puesto para hacer de ella esa persona que tenía que ser para ocupar ese rol. La primera escena que nosotros vemos de Esther, la primera Esther que aparece en la Megilá es una Esther pasiva, ¿no? Una Esther que llega y que no elige qué hacer, Sin embargo, cuando estudiamos los Midrashim de la Megilá, y esto es un entre paréntesis, que empieza a hablarnos de quién es Esther, nos cuentan que ella cuidaba kashrut en el palacio. Pero esto es como
intrusos de la Megilá, así tenemos, no sé si sigue existiendo intrusos, pero bueno, lo que nos vamos enterando por lo bajo, cuentan que Esther en lo privado mantenía el Yahadut, pero en lo público ella no revelaba su verdadera identidad, su verdadero origen. ¿Por qué? Porque seguía esta orden, indicación, sugerencia, mandato de su tío Mordejai. Vos oculta quién sos. Y esa es el escenario que nosotros tenemos que conocer de Esther. Una mujer que llega a un puesto, a un lugar que no elige ocupar y que es puesta ahí a hacer, ¿no? A hacer algo. Empieza a avanzar la historia y vemos que hay un personaje malísimo que todos odiamos, que nos comemos sus orejas o su gorrito, lo que sea que represente la Osnei Amán, y que cada vez que lo nombramos todas hacemos ruido. Aparece Amán en la historia. Amán, que tenía una enemistad, un odio muy muy grande hacia los Yehudim, principalmente hacia Mordejai, que era el referente de los judíos, que cuestionaba su autoridad. Bueno, es muy interesante también ver los detalles. Vayan a estudiarla porque es muy interesante. Pero entonces tenemos a Amán, que por un enfrentamiento que tiene con Mordejai, tío de Esther, me siguen ahí en el árbol genealógico, dice: estos judíos no quiero saber nada, no los aguanto, no los puedo ni ver, y hace un arreglo con el rey para poder matar a todos los judíos. Detalles, muchos detalles, perdón, muchos detalles que los vamos dejando por ahí arriba. Pero entonces Amán logra hacer un decreto que decía que el día, que finalmente termina siendo el día que hoy festejamos Purim, iban a morir todos los judíos del reino. 127 provincias, estamos hablando de imperio, estamos hablando de cosas enormes, de todos los judíos que vivían en esas tierras, que eran, muchos países, iban a morir en esa fecha. Entonces hasta acá tenemos Esther viviendo en el palacio, pasiva, ahí haciendo lo que había que hacer, judía, ocultando su identidad, y en el afuera del palacio una gran crisis, angustia, tristeza, desolación, temor de todos los judíos que sabían que había un decreto de muerte para el día de Purim. Y acá empieza lo que hoy vamos a tomar, ¿no?, como un eje del shiur. Cuando sucede este decreto de Amán, del rey, de Amán autorizado por el rey de matar a todos los judíos, Mordejai, el líder del pueblo, empieza a darse cuenta que algo había que hacer. ¿Y qué decide hacer Mordejai? Va al palacio a buscar a su sobrina. Toca la puerta, no toca la puerta, llama a sus gentes y y manda a llamar a Esther. Esther se presenta ante Mordejai y dice: hola Mordejai, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo por ahí afuera? ¿No te enteraste? Hay un desastre afuera, nos quieren matar a todos los judíos. Y Esther en ese momento pregunta y dice: bueno, pero ¿qué puedo hacer yo al respecto? ¿Qué es lo primero que Esther piensa? ¿Qué es lo primero que Esther sabe? Lo primero que Esther piensa en ese contexto es, inconscientemente pienso, ¿no? Hoy digo, pero que ella lo que sabe es que ella está puesta ahí en un lugar sin elección, sin decisión, y cuando ella se siente puesta en ese lugar, siente y piensa, la primera reacción es que ella no puede hacer nada al respecto de todo lo que está pasando. Hay una frase que para mí es de las frases claves de lo que tiene que ver de la Torá y de lo que estudiamos durante todo el año, que es esta frase que Mordejai le dice a Esther. Cuando Esther le dice: mira, no puedo hacer nada, es interesante entender la realeza. Esther no podía ir y presentarse ante su esposo, por más que era su amada y todo lo que quieran, si no era llamada por el rey. Y si ella se presentaba ante su esposo sin que el rey la haya llamado, corría riesgo de morir, de que la mate. Entonces Esther le dice a Mordejai: escúchame, yo no puedo hacer nada. O sea, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo, el rey no me llamó. Si el rey no me llama, yo no le puedo decir nada. Y si yo me presento ante el rey, capaz me mata. O sea, ¿qué puedo hacer? Y Mordejai le dice la frase, que es una frase que deberíamos tener todas puestas ahí en el espejo. Son dos, en realidad, tan poderosas. Y el mensaje que le dice es: mira, por algo vos estás puesta donde estás puesta, ¿no? Por algo vos llegaste a ese lugar. ¿Quién te dice que no hayas llegado a este lugar solamente para poder cumplir ahora, en este momento, una función para hacer algo por tu pueblo? Y esta es una frase.
Y la otra frase es como una cachetada a todo. Y le dice, el tema es este. Vos podés elegir actuar o no actuar en este momento de la historia. Pero vos tenés que saber que la salvación para el pueblo judío va a llegar. La pregunta es si vos querés que sea a través tuyo o vos te querés borrar de la historia. Y estas dos preguntas son dos preguntas como muy claves, ¿no? Que nos deberían como siempre acompañar en la vida. Por algo es que llegaste a esa situación, fuiste puesta ahí, fuiste puesta, ¿no? Es verdad, vos no elegiste estar en el palacio, fuiste puesta ahí. Tac, se te la agarró de acá, vos estás en tu casa tranquila ahí tomando un café y de repente dijeron al palacio, ¡pum! Fuiste puesta ahí. Esa es la primer parte. Hay una Hashem que mueve las cosas y vos fuiste puesta en un lugar. Ahora, lo que sigue a partir de ese haber sido puesta depende de vos. ¿Vos vas a participar del juego que Hashem propone o vos te vas a correr? El juego va a pasar igual. La pregunta es, ¿vos vas a ser socia? ¿Vos vas a meterte ahí? ¿O vos vas a elegir perderte ser protagonista de esta historia? Bueno, spoiler, lo sabemos, Megilat Esther, se llama la Megilá que leemos. Esther se involucra. Esther decide, voy a ser parte de esta historia y la historia lleva su nombre. Pero ¿qué pasa ahí? Hay un cambio. Esther, en ese momento en el que ella entiende que ella está puesta ahí para algo y que ella tiene que hacer algo para ser parte de la historia sin saber cómo iba a terminar la historia, Esther hace un cambio de discurso que es muy interesante y dice, bueno, ahora yo voy a ir a hablar con el rey. Ustedes vayan, recen, ayunen por mí 3 días, hagan lo que tienen que hacer, dirige, ordena, le dice, ustedes hagan, yo voy a hacer esto, y la historia empieza a suceder en contarnos lo apasionante, lo espectacular que es la estrategia que Esther empieza a plantear para poder lograr que el rey permita que los Yehudim se puedan defender, se salven en ese día de ese decreto. No lean solo lo literal, busquen el debajo porque es realmente muy interesante. ¿Qué piensa ella? ¿Por qué elige las acciones que eligen? Es súper interesante, pero hoy no vamos a entrar ahí. Quiero ir a un punto entonces acá. Ya pusimos la escena, pusimos el escenario, ¿no? Una persona que es puesta pasiva, Esther pasiva, y un cambio a una Esther activa y protagonista de la historia. Ahora quiero volver a Mordejai un segundo para atrás, porque acá estamos para hablar de los mandatos, mandato o elección, herencia o elección, y quiero entrar en este punto. Primero dijimos que Mordejai le dice a Esther, anda al palacio y cállate la boca, vos no digas nada, no cuentes tu origen, no digas nada, andá y quédate ahí calladita. Cuando la historia empieza a suceder y pasa esto del decreto de muerte para los Yehudim, Mordejai va a buscar a Esther y dice, escuchame una cosa, vos sos judía, vos tenés que hacer algo acá, andala con el rey, decile que sos judía, contale que tu pueblo está en peligro. Y pensaba, ¿no? Y digo, alto ahí, ¿qué onda Mordejai? Primero viene y le dice, no digas nada, no reveles tu origen. Y 3 doritos después pasa un poco de la historia y viene y le dice, ahora anda a revelar quién sos, decí quién sos, anda a hacer algo por tu pueblo, es momento de que cuentes, de que digas quién sos. Y podríamos pensar que ahí, o al menos lo que yo pensaba en una primera lectura, digo, qué contradictorio, ¿no? Como, ¿qué querés de mí? Primero me decís que no diga nada y después me venía a decir que diga. ¿Qué hay? ¿Y qué podemos aprender? ¿Y qué podemos entender de este cambio de posición tan radical, ¿no? De Mordejai al principio y en este punto de la historia? Y es muy importante entender esto porque en esta cosa de los mandatos familiares, los mandatos religiosos, los mandatos de la moda, los mandatos en general, podemos llegar a tender a demonizarlos, ¿no? Y a como que todo es malo. Todo aquello que venga de un otro, que nos sugiera, nos diga qué hacer, es un mandato y uno tiene que ser libre, por ende, todo mandato que venga de atrás, cortar, no interesa nada, no hay historia, todo es de acá para adelante. Y hoy quiero que podamos repensar esa cuestión, porque lo que nos enseña, una de las montón de cosas que nos enseña la Megilá es qué lugar ocupa la herencia, qué lugar ocupa la tradición, qué lugar ocupa
el mandato, y ya vamos a revisar por qué uso esa palabra, qué lugar ocupa la mitzvah en nuestra vida y en nuestra acción para adelante. Entonces vamos a empezar por acá. ¿Cuál es la función de un mandato? Vamos a centrarnos quizá en un mandato familiar, pero también quiero que lo pensemos muchísimo en cuanto al mandato religioso, ¿no? Cuando uno es chico, de hecho hasta lo podemos pensar en la historia de las fiestas, ¿no? La historia de Purim contada, yo les conté hace un ratito, les dije al principio que cuando yo era chiquita me decían que el rey se enojó con la reina y la mandó a vivir a otro país. Bueno, cuando uno va estudiando, avanzando, un día me encontré con que no la mandó a otro país, la mandó a otro mundo, la mató. Entonces digo, ay, pero ¿qué pasó? ¿No? Yo durante un montón de años creí que ella estaba viviendo en Hawái, ahí tomando sol, y de repente no, la había mandado a matar. ¿Por qué la historia es distinta cuando tengo 4 años a cuando tengo 15, 25 o 40? Porque para poder entender, entrar y encontrar mi lugar en la historia, me la tienen que contar de una manera acorde a lo que en ese momento yo puedo recibir. Los mandatos vienen en esta misma línea, digo, de alguna manera alguien nos tiene que decir qué se hace y cómo se hacen las cosas en este mundo. Y eso es, no quiero entrar demasiado en psicología, pero es clave para el funcionamiento de una persona en una sociedad que haya un adulto que cuando uno llega al mundo nos traduzca el mundo, nos explique cómo se usa, cómo se vive, cómo se dice, cómo se pide, ¿no? No se dice así, no hablamos así, hacemos asá. Necesitamos, para poder vivir y funcionar en el mundo, un otro que venga y nos diga cómo se hace. ¿Cómo se hace según quién? ¿Y cómo se hace para quién? ¿Cómo se hace según ese otro que es al que le toca esa función de traducirnos el mundo? Y empezamos a crecer así. Y con esas herramientas empezamos a funcionar. Y nos damos cuenta que nos va mejor cuando pedimos por favor, cuando decimos gracias, cuando tocamos la puerta, cuando nos lavamos las manos, cuando nos lavamos los dientes, ¿no? Y empezamos a hacer muchas cosas, o todas, de alguna manera en un principio, como una Esther pasiva que le dicen, hay que lavarse los dientes, hay que ponerse pijama, hay que ir a dormir, hay que levantarse, hay que volverse a lavar los dientes, hay que ir a desayunar y hay que ir al colegio a estudiar. Ahora llega un punto en la historia de nuestras vidas que nos damos cuenta que el lugar que hay para nosotros en este mundo es enormemente más grande y más desafiante y que se espera y se necesita mucho más de nosotros que ser esa Esther reina puesta en un lugar a funcionar ahí, a llenar un espacio que había quedado vacío de la reina anterior. Pasa el momento en el que uno se tiene que preguntar, ¿y yo para qué fui puesta acá? ¿No? ¿Por qué será que yo llegué a este lugar? Entiendo que me fueron diciendo dónde tenía que estar y cuántas veces al día me tenía que lavar los dientes o qué se desayuna. Pero llega un momento en la vida en el que necesitamos hacer un giro y decir, esto es lo que me tradujeron del mundo. Lo entiendo. Ahora que yo lo leo con mis propias herramientas y ahora que yo lo miro con mis propias posibilidades, me doy cuenta que hay mucho más por entender que aquello que me dijeron cuando yo llegué al mundo. La herencia, el mandato, la tradición, la enseñanza del otro hacia nosotros viene para hacernos de alguna manera de una protección y de una coraza para poder lidiar en el mundo, porque si no tuviésemos eso, somos como un caracol sin caparazón, ¿no? Que no podría sostener, la fragilidad nos quiebra. Lo que nos arma es esa traducción del mundo que un otro hace para nosotros. Ahora, cuando ya nos armamos, cuando ya tenemos nuestro propio caparazón, cuando ya estamos listos, cuando ya fuimos armadas, ya sabemos, ya está, ya me armaron, ahí se viene la pregunta, si yo quiero con esas herramientas que me fueron dando, ser parte de este plan y por qué fui puesta ahí y cómo me hago socia de la creación de este mundo, más allá de la recepción del lugar que me dieron, cómo ocupo mi lugar y cómo hago de mi historia, ¿no? Cómo titulo a mi historia con mi nombre, Megilat Débora, y no Megilat de la que me dieron mis padres. Ahora,
¿Qué hace Esther? Esther recibe estas sugerencias de Mordejai, escucha esto que está pasando afuera, ¿no? ¿Qué viene Mordejai? Mordejai viene a decirle lo que está pasando afuera. Escucha, afuera está pasando esto. Esther recibe todo esto que Mordejai le dice, pero frena, hace una pausa, piensa, analiza riesgos, ¿no? Hay instantes, hasta incluso de la lectura de la Megilá, cómo se lee la Megilá y en qué momento se hace una pausa, en qué momento se cambia el tono, en qué momento se lee como llorando, en qué momento se lee como esperanzador. Porque nos empieza a contar, esta lectura nos cuenta de la pausa que Esther se toma, analiza y dice, no está fácil, ¿no? No está fácil, pero entiendo que hay que meterse, entiendo cuáles son mis recursos y entiendo sobre todo qué puedo perder a partir de esto. Y antes de entrar a la historia, Esther dice una frase también muy clave, esta no la tenía anotada, esta vino aparte, que es algo así como, no tengo la traducción literal, pero, y si tengo que perder, perderé, ¿no? Sabe que en esta elección de actuar, de ser activa, de ser protagonista de la vida y de ganar que su nombre esté en la historia, hay un riesgo, hay un riesgo, hay cosas que se van a perder, pero hay cosas que se van a ganar. Entonces, Esther toma esta herencia, escucha lo que le traen de afuera, pero lo pasa por ella misma, lo cuestiona, lo indaga, lo analiza, toma lo que le sirve, descarta el resto y en ese momento ella pasa a decirle a la afuera, bueno, ahora ustedes vayan a hacer esto. Ella hace un giro enorme de acción frente a la pasividad de la primera parte de la historia. Entonces, aquello, y vuelvo sobre esto que estábamos planteando de Mordejai y Esther, lo que Mordejai le dice a Esther, cuida tu identidad, no digas nada, y después viene y le dice, ahora es momento de decirlo, quiere decir que aquello que nos cuidó en algún momento y aquello que sirvió de protección en algún momento, no siempre nos va a cuidar, no siempre nos va a proteger y no siempre va a tener que ser igual. Es decir, que en esto de la vida, a veces nosotros necesitamos que la vida resista archivo y a veces la vida no necesariamente necesita resistir archivo y lo que antes me cuidaba, de cuidar mi identidad, hoy es mi herramienta más grande al poder revelarla. Entonces, ¿qué significa el mandato? ¿No? ¿Cómo es nuestro vínculo con el mandato? Tenemos que poder entender que cuando me dieron un mandato era en ese momento mi protección, mi estructura, lo que yo necesitaba. Pero para poder hacer algo con eso, yo voy a necesitar preguntarme, ¿hoy esto me protege o me aísla? ¿Me protege o me arriesga? ¿No? ¿Qué pasa si hoy me quedo callada? Vamos un punto más. Vamos un punto más. ¿Cuál es el giro a buscar en la historia? ¿Cuál es el giro que Esther hace y por qué ella logra pasar del mandato a la conexión? Vamos a tomar una palabra muy conocida por nosotras en estos espacios, que es las mitzvot, ¿no? ¿Qué son las mitzvot? Y ya la pregunta ¿qué es una mitzvah? Es un shiur en sí misma, por eso no le voy a preguntar, porque ya sé que no abre el micrófono, entonces no me voy a hacer la ilusión. Pero, ¿qué son las mitzvot? Yo voy a permitirme responder lo que uno, ¿no? Lo que primero que se me viene a la mente, que es aquello que tenemos que hacer, ¿no? Lo que Hashem dijo que había que hacer. ¿Qué dijo que había que hacer? 1.613.000 más muchos sub 613, un montón de cosas que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer. Y en este contexto en el que nosotros estamos hablando, si algo me suena mitzvah en ese sentido, como lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer, es un mandato. Yo llego al mundo, nazco y de repente me dicen, bueno, a la mañana hay que decir Modeaní, al desayuno puedes desayunar esto y no esto, tenés que decir la verajá, y después cuando te pones el zapato, un zapato primero y el otro primero, y ya estás primero y después no sé qué, y después que no sé qué, y que vestirte así, y que comer así, y que decir así, y que decir así, y que no decir, y que escuchar, y que no escuchar. Y así una vida llena de mitzvot, primera lectura, primera Esther, mandatos. Cosas que tengo que hacer y cosas que no tengo que hacer. Y lo que me queda a mí, como la primera Esther, es decir, bueno, ¿y qué hay que hacer? Hay que hacer esto, hago esto.
no hay que hacer esto, no hago esto. Y recibo un mandato que me antecede, que viene a mí, y yo vivo una vida dentro de las mitzvot. Esa es una manera de relacionarse con las mitzvot. Pero si me permiten, muy pobre, ¿no? Una manera muy básica, muy corta, muy triste, ¿no? Es como esa Esther, que es reina, porque ahí la ponen, y que lo único que ella tiene que hacer es estar ahí preguntándose, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hace la reina? ¿Por qué estoy acá? No entiendo nada. Bueno, píntenme, maquíllenme, pónganme, llévenme, tráiganme. Y en la misma palabra de mitzvah vamos a poder entender cuál es el giro que da Esther, cuál es el giro que tenemos que dar todas nosotras en nuestra vida en relación a todo aquello que percibimos como un mandato. La palabra mitzvah, vamos a tomar hoy dos etimologías, dos orígenes de la palabra para poder entender este concepto. El primer origen o la primera palabra que está dentro de la palabra mitzvah es tzav. Tzav es mitzvah, ¿no? Si las letras en hebreo, mitzvah, tzav. Tzav es una orden, un mandato. Es decir, que hay hasta etimológicamente un origen en la palabra mitzvah que tiene que ver con un mandato cumplido. La orden viene de afuera y es necesaria para esa orden, ¿no? Necesitamos esa orden. Hashem viene y te dice qué tenés que hacer y nosotros tenemos que hacer eso, pero quedándonos en esa posición de la mitzvah es un mandato de Hashem, nosotros pasamos a ser solamente empleados, ¿no? de Hashem, gente que hace lo que Hashem le dice que haga, pasivos, hasta automáticos, ¿no? Ahora hay otra manera, también otra palabra que está escondida en la palabra mitzvah, que es tzavta. Tzavta es conexión o vínculo. Una mitzvah puede ser leída como tzav, como una orden, como un mandato, como una cuestión que vos tenés que recibir y hacer, o como una posibilidad de conexión y de vínculo con Hashem. ¿Qué significa? Que el acto es el mismo. La mitzvah no cambia, comer o no comer esto. La diferencia es que yo lo puedo vivir como un tzav, como una orden, como un mandato, como algo que yo tengo que recibir pasiva y obedecer, o como una posibilidad de conexión. Es decir, que esto que viene acá a aparecer en mi vida, esta mitzvah es una excusa para promover mi acción para lograr mi conexión con Hashem. ¿Vamos bien? Estoy hablando mucho, muy rápido. Váyanme diciendo cualquier cosa, me van a indicar. Entonces dijimos, del mandato a la conexión, de tzav a tzavta, de que la mitzvah, de que la relación, de que el consejo que el otro viene a darme a mí, pase de ser tzav, pase de ser una orden que me deja a mí en un lugar pasivo, receptor y reaccionario, ¿no? Como reactivo frente a un otro que me dice qué hacer, a tzavta, que es una excusa para una conexión con Hashem y vincularme con él. ¿Qué hace Esther? Esther da este salto. Esther pasa de tzav a tzavta. Esther pasa de ser pasiva en el rol que le va tocando vivir a dar un giro y pensar, a ver, por algo fui puesta acá, es verdad, tiene razón lo que me está diciendo Mordejai, por algo fui puesta acá. ¿Para qué fui puesta acá? ¿Qué tengo? ¿Cuáles son mis herramientas, mis recursos para desempeñarme en este lugar en la vida? ¿Y cómo hacer para poder aprovechar esta excusa como conexión de Hashem? Es cierto, quizá algunos de ustedes lo piensan, Hashem no aparece en la Megilá, pero hay muchas indicaciones de esta referencia a Hashem, y una de ellas, la más clara, es cuando Esther le dice al pueblo, vayan, ayunen, recen, y yo me ocupo acá. Entonces, Esther entiende que esta situación es nada más y nada menos que una excusa para ver cómo se hace para favorecer ahí su conexión a través de las acciones que ella va a hacer en la vida. Esther no corta con Mordejai, no corta con su historia, no corta con la tradición y no corta con lo que se espera de ella más atrás.
Pero ella hace un freno y dice, entiendo vos lo que esperas de mí, Mordejai. Entiendo lo que Hashem espera de mí. Ahora esperen y veo cómo hago para poder, con mis acciones, con mis cosas que Hashem me da, con mis talentos, con mis habilidades, con mis recursos, para armar una escena en la cual aparezca yo, mi nombre, mis peculiaridades, mis particularidades. Eso que hace que la historia sea distinta porque yo estoy en el medio. Y vemos entonces que la acción de Esther entonces en ese punto es no preguntarle a Mordejai, bueno, ¿y qué hago? Ella va y le dice, bueno, ahora voy a hacer esto, esto y esto y esto, y ella empieza a plantear una estrategia y el cambio es total entre la primera y la segunda, digamos, la primera parte y la segunda. Ahora, viene a dar un punto más, nos quedan un par de puntos, vamos a abrir un punto más. Viene a dar, y nosotros sabemos que Mishen Ignaz a dar, Marvin ve Simha, ¿no? Desde que empieza a dar, se aumenta en alegrías. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la alegría de Adar? La alegría y el desafío de Adar es lograr que nuestra religión, la palabra religión me gusta, que nuestro vínculo con Hashem, que nuestro cumplimiento de mitzvot haga ese giro de ser pasivos, repetidores de una historia, a entender que la historia se escribe a partir de mí hacia adelante. Y la alegría real es sentir que estamos siendo parte de esa historia que se escribe. Y esto aplica a cualquier cosa. Piensen por un minuto en algo que les haya dado alegría real, ¿no? Piénsenlo ahora, piénsenlo durante el día. Un momento en el que sintieron alegría real, que alegría no tiene que ver con me maté de risa y me duele la panza, no, alegría de sentir algo como acá de alegría, ¿no? De bien, me siento bien. Seguramente ahí estaban siendo parte de la escritura de esa historia. Desde cuando uno le da una moneda, no sé, una ayuda a alguien que necesita, o cuando uno está presente para alguien, o cuando uno hace algo que ve que genera un cambio en la vida, es que está diciendo, estoy escribiendo mi nombre en esa historia. Entonces, la real alegría de Adar tiene que ver con descubrir que nosotros escribimos la historia de acá para adelante, la historia de nuestra relación con Hashem, a partir de nosotros para adelante, cuando logramos transformar la tzav, la orden, el mandato, en tzavta, en vínculo, en relación con Hashem. Entonces, Purim tiene que ver con, quiero ver si salto algo por el tiempo. Purim tiene que ver, la alegría real, la alegría que la Torah nos propone, tiene que ver con lograr dejar de pelearnos con lo que recibimos e intentar dejar de pelearnos con lo que recibimos y decidir y preguntarnos qué vamos a hacer nosotros con eso que recibimos. Esto que me dieron, esto que me protegió, esto que me sirvió para poder salir al mundo, ¿cuánto de esto lo sigo necesitando hoy? ¿Cuánto de esto hoy ya no me hace falta? ¿Y cuánto sí me sigue haciendo falta para seguir enfrentando la vida? Entonces, no negamos el pasado, no negamos la historia, no negamos la parte de tzav, de mandato que hubo en nuestra historia, pero sí nos animamos a preguntarnos si hoy lo seguimos necesitando, si hoy nos sigue sirviendo, si hoy nos sigue definiendo, o ya esto es algo que no tiene que ver conmigo. Esto lo podemos pensar práctico, ¿no? Como en un montón de cosas, pero digo, eso que nos enseñaron nuestros padres a hacer, que se hace de esta manera y así hacemos, nosotros hacemos así. ¿Quiénes somos nosotros hacemos así? Una cosa somos nosotros que hacemos así cuando tenemos 2 años y vivimos con nuestro papá y nuestros hermanos, y otra cosa es voy adulta yo, ¿no? Entonces digo, ¿qué significa nosotros hacemos? No se dice, eso no se dice, no decimos. ¿Quiénes no decimos? Y revisar, ¿no? Pedir, así no se pide, no se pide. Y puedo revisarlo y decir, pero quiero pedir por favor. Puedo pensar, ¿no? Ahora, también tengo que tener la madurez total de decir, no, es que eso estuvo bueno, eso que me enseñaron, eso me sirvió, así. Y entonces uno no pasa a decir, nosotros decimos así. A partir de ahora es, yo digo así, yo pido así, yo me dirijo así, yo me lavo los dientes 3 veces por día, porque entiendo que me hace bien, no es porque es una orden de mis padres, porque yo lo siento, porque yo me doy cuenta que siento bien cada vez que me lavé los dientes después de comer. Y esa es la alegría. La alegría es sentir que puedo integrar aquello que recibí con aquello que quiero ser y dar.
y saber que próximamente o todo el tiempo nosotras también somos las que damos esos mandatos al otro que lo recibe. Y esto también es un spoiler de años más adelante, y me entenderán alguna que sea madre por ese lado. El gran desafío es saber que nosotras también vamos a tener que ser esas que vamos a ser, las que damos un mandato, pero que tenemos que invitar al que le estamos dando el mandato a que también sepa que en algún momento le va a tocar cuestionarnos, ¿no? Y cuando uno está preparado para eso, la vida es como más fácil. Bueno, volvamos. 2 puntitos más que me faltan antes de terminar. Entonces, la alegría de dar tiene que ver con la alegría de la responsabilidad. La alegría de saber qué recibo, qué me dejo, qué descarto, y esto que me dejo, cómo lo uso, y esto que nadie me dio porque no había y lo necesito, ¿dónde lo busco? ¿No? Porque también nos quedamos mucho en eso, ¿no? Porque mis padres no pudieron darme, entonces yo, ok, no pudieron dar. Hoy es momento de que vos salgas a buscar y decir, bueno, ¿y qué? ¿Dónde se busca eso que te falta? Bueno, un paréntesis para que pensemos en los disfraces. Hay en esta idea de los disfraces algo que viene como a reforzar o a permitirnos trabajar en esto que estamos hablando. En Purim nos disfrazamos y solemos creer que disfrazarse es un juego, bueno, porque se oculta lo oculto y de ver quién está detrás. Hay un montón de explicaciones en relación a los disfraces, pero hoy quiero pensar como una herramienta para esto que estamos hablando, para la posibilidad de darnos cuenta que somos generadores de conexión con Hashem y generadores de cosas de mí hacia adelante. A veces estamos tan acostumbrados o tan limitados por esa estructura que nos enseñaron, que nos dieron, ¿no? Con la que nos protegieron, pero que al final nos limita, que no nos sentimos capaces de hacer algo distinto, ¿no? Nosotros somos así. Nosotros tenemos un gen del mal humor. Entonces, nosotros tenemos este mal humor. Nosotros cuando viajamos nos ponemos nerviosos porque viajar es estresante. No sé si les pasa, pero digo, esto es historia personal, ¿no? Y porque históricamente nos ponemos nerviosos cuando viajamos. ¿Por qué? ¿No? Preguntarse, ¿por qué? ¿Cuáles son los factores estos? ¿Dónde se puede trabajar y dónde se puede mover? Pero a veces nos cuesta mucho creernos capaces de que no somos nosotros, de que podemos ser algo diferente. Entonces viene Purim y me dice, a ver, a veces vas a poder ir con tu propia cara, ¿no? A salir a la historia y a tratar de cambiarla, a buscar cambiarla. Pero a veces vos vas a necesitar disfrazarte. A veces vas a necesitar dejar de ser Adasa, ¿se acuerdan el primer nombre de Esther, que estaba ahí en su casa tranquila, tomando mate? Y pasar a ser una reina, a vestirte de reina, a disfrazarte como una reina, a cambiarte hasta el nombre, para poder tomar un rol diferente en la vida. Entonces viene Purim y nos dice, si hace falta, si vos necesitas para creerte algo distinto, disfrazarte, disfrazate. A veces hay que disfrazarse y uno sabe que por dentro duda de ser esa. Soy la luna, no estoy disfrazada de luna. No, sé que sigo siendo Débora, pero la gente me ve y dice, ¡ay, sos la luna! Sí, soy la luna, salgo de noche, brillo, no tengo cuarto creciente, cuarto menor. Permitirse este saber que a veces podemos ir con nuestra propia cara, pero a veces los desafíos son tan complicados que vamos a necesitar disfrazarnos de algo más para tomar la fuerza de darnos cuenta que sí, evidentemente somos esa reina y tenemos ese poder de cambiar la historia y tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces, cuando se puede con nuestra ropa, genial, pero si hace falta disfrazarte para tomar valor, hacelo. Mientras recuerdes que es un disfraz, que elegiste ponértelo, que elegís sacártelo, que puedes ponerte otro. Pero mientras puedas estar consciente de que son decisiones que estás tomando y que estás eligiendo estrategias para poder llevar adelante un rol. Para terminar, siempre intento dejarles como alguna herramienta práctica y concreta para trabajar. Y entonces les voy a proponer un trabajo que seguramente les queda acá para hacerlo después, que tiene que ver un poco con la pregunta que hice al principio de qué les llamó la atención del shiur, si es que el título la llamaba, y si algo les llamó la atención, tienen un poco más adelantado este trabajo. La idea es que puedan mirar su vida e identificar ese rasgo o esa mitzvah incluso que sienten que viene desde ese lugar del mandato de otro externo que nos cae
sobre el peso de la espalda y que a nosotros no nos queda otra que responder pasivamente. Revisar e identificar eso que sentimos como un chavo, como una carga pura, algo que debería hacer, que tengo que hacer, tengo que ir, tengo que estar. Y hacerse una pregunta que es, ¿cómo puedo pasar de tzav, de que esto sea una carga que yo recibo y a la que estoy pasiva y debo reaccionar, a hacer de esta tzavta? ¿Cómo puedo hacer para que esta situación genere una conexión entre Hashem y yo, entre mis padres y yo, entre mis jefes y yo, o entre mis hijos y yo, ¿no? Digo, ¿cómo hacer que esto que aparece como un mandato, como algo estático, pasivo, se torne en una herramienta, en una excusa para lograr una conexión a partir de eso y hacer que ahí en esa historia entre tu nombre y tu intención ante eso que hoy es percibido como algo que hay que? Entonces esta semana intentar darnos cuenta y hacernos esta pregunta que viene a traernos la Megilá. ¿Quién te dijo que vos no estás puesta ahí para hacer algo? ¿Qué es ese algo que nos toca hacer en ese momento? ¿Cuáles son esas herramientas que nos tocan desempeñar en ese momento? ¿Y quiero hacerlo? Porque al final el mundo va a seguir girando, es verdad. No pasa nada si no me involucro. Pero sí pasa mucho si no me involucro. Que me pierdo de ser parte de ese juego y de esa escena. Y voy a hacer algo polémico en este punto y les voy a contar en base a qué surgió este shiur. En una cena de Shabbat que creo que algunas que están ahí estaban, en la cual salió una charla que fue una pregunta que es la pregunta que yo se las quiero dejar a ustedes, polémico. ¿Por qué buscamos una pareja judía? ¿Por qué? Y no voy a desarrollar porque esto fue un amplio, ¿no? Fue una charla que nos quedamos esta tarde hablando, pero digo, nosotros en este momento de la vida que identifiquemos. Si lo estamos haciendo por mandato, por herencia, porque mi mamá, mi papá, mi abuela y todas las generaciones para atrás hicieron así, entonces a mí me toca hacerlo como una persona más dentro de la cadena de acá para atrás, o porque realmente no podría seguir mi vida de acá adelante en la manera en la que yo quiero si no la compartiese con una pareja judía. Y esto pongo judío como pongo cualquier característica que podemos buscar o pretender de la persona con la que nosotros vamos a armar nuestra vida. Entonces digo, anímense a poner preguntas ahí donde aparece la mitzvah como tzav y a no intentar respondérselas solas, porque necesitamos de la herencia, necesitamos de ese Mordejai que venga y nos haga a veces como mover un poco la estructura y nos haga pensar, no piense por nosotros. Entonces anímense a hacerse preguntas, anímense a ese momento en el que creen que estuvieron puestas ahí, porque sí, a saber que va a llegar un momento en el que te vas a preguntar, ¿y para qué? ¿Por qué estoy acá? Y será momento de empezar a hacerse esa pregunta y a pensar, bueno, y entonces, siendo que estoy acá, ¿qué me toca hacer? ¿Cuál es el paso siguiente que quiero dar en mi vida? ¿Cuál es la acción que quiero tomar en mi vida? ¿Y cómo hago para yo ser protagonista de la historia? Y entonces poder lograr la alegría de Adar real, que tiene que ver con sentir que mi nombre está escrito en mi historia y no que mi historia fue la historia que alguien contó o que alguien esperó que yo viva o que sea sobre mí. Así que bueno, les deseo que estas palabras las acompañen, las hagan pensar, les hayan traído alguna respuesta, alguna reflexión. Me encantaría mucho, siempre lo digo, un feedback, una evolución, que me cuenten qué les pareció o qué pensaron al respecto. Y les deseo un Purim Sameach, Purim que venga realmente a revelar lo oculto que hay dentro de cada una de nosotras, a que podamos mirarnos con orgullo y con alegría, porque así nos mira Hashem cada día de nuestra vida. Y bueno, y que sigamos encontrándonos para estudiar y aprender juntos.